Mi hermano, antes de que empiece esta historia, cúbrete con la sangre de Cristo, porque lo que te voy a contar no es un simple cuento de camino. Esto es real, y más de uno ha perdido la vida en estas carreteras. Si eres de los que creen que los fantasmas existen, déjame abrirte los ojos. No son almas en pena, no son espíritus de muertos, son demonios. Demonios disfrazados que buscan almas en las madrugadas, en esas curvas oscuras y desoladas de la República Dominicana. Si andas por estos caminos de noche, ora sin cesar y jamás, óyeme bien, jamás te detengas si ves una sombra en la vía. Ahora, si tienes el valor, escucha bien y conoce las 10 carreteras más peligrosas de este país. 1. La autopista Duarte. Kilómetro 55 a 75. El camino de las sombras. Mi gente, ustedes saben que en este mundo hay cosas que uno no puede explicar, pero lo que sí es seguro es que Dios tiene el poder sobre todo y es el único que nos puede librar de las trampas del enemigo. Y si hay un lugar donde más de uno ha sentido que lo estaban jalando para el otro lado, es en la autopista Duarte, entre los kilómetros 55 y 75. Los camioneros, choferes de guaguas y hasta la misma gente de la zona saben que, a partir de las 3 de la mañana, ese tramo se convierte en un territorio donde no se sabe lo que es real y lo que no. Muchos dicen que ven a una mujer vestida de blanco, parada en la orilla de la carretera, haciendo señas para que la monten, y hay quien, por pena o por simple curiosidad, frena. Pero en el momento en que bajan el vidrio o miran por el espejo retrovisor, la mujer ya está sentada en el asiento trasero. Ahora, escúchame bien, si te llega a pasar eso, no te atrevas a hablarle ni a mirarla directamente a los ojos. Porque los que han cometido ese error han sentido un frío en la nuca y cuando han visto de nuevo por el retrovisor, ya no es una mujer, es un ser oscuro, con ojos rojos y una sonrisa que no es de este mundo. Los que han salido vivos de ahí cuentan que han sentido como si algo invisible les apretara el pecho, como si una mano fría les quisiera sacar el alma. Hay camioneros que, desesperados, han perdido el control del volante y se han estrellado. Otros han visto cómo su radio empieza a sonar solo, con voces susurrando cosas que no se entienden. Pero oye bien, los que se han salvado son los que han clamado el nombre de Dios con todas sus fuerzas, porque no hay demonio que pueda contra el poder del Altísimo. Cuando mencionaron el nombre de Cristo, la sombra desapareció como si se quemara en el aire. Lo que te estoy diciendo no es cuento, es algo que ha pasado una y otra vez. Y si tienes que pasar por ahí de madrugada, cúbrete con la sangre de Cristo. No pares por nada ni por nadie, y no mires por el retrovisor si sientes que hay alguien atrás, porque la carretera es real, pero lo que aparece en ella no es de este mundo. Que Dios nos libre del mal, mi gente. Amén. 2. La carretera de Ocoa a Constanza, el camino de la niebla maldita. Óyeme bien, mi gente, Dios es grande y poderoso, y es el único que puede librarnos de lo que acecha en la oscuridad, porque donde el hombre ve neblina, el enemigo ve oportunidad. Y si hay un lugar en esta tierra donde más de uno ha sentido la presencia del mal, es en la carretera de Ocoa a Constanza. Ese camino es una serpiente de curvas cerradas, lomas empinadas y una neblina que parece que tapa los mismos cielos. Pero lo raro no es el frío, ni la brisa helada que sopla ahí. Number, lo raro es lo que la gente ha visto cuando la madrugada se mete en la montaña. Mira, a partir de las 3 de la mañana, muchos conductores han contado lo mismo. Sombras, figuras oscuras, cosas que parecen gente cruzando la carretera, pero que no son humanos. Hay camioneros que han dicho que, mientras van bajando por la loma, han sentido como si algo se subiera al techo del vehículo, un peso, un golpe seco,
y después empiezan a escuchar rasguños. No importa si el camión va a 80 kilómetros por hora, lo que sea que subió, se queda arriba. Los que han cometido el error de frenar para revisar no han regresado igual. Algunos aparecen al otro día caminando por la carretera, con la mirada vacía, sin recordar qué pasó. Otros simplemente desaparecen y nadie los vuelve a ver. Pero los que han clamado el nombre de Dios han visto el poder del Altísimo. Un chofer contó que, cuando sintió el peso en el techo, empezó a orar en voz alta, mencionando el nombre de Jesús. De repente, un grito espantoso sonó en la montaña y el camión se sacudió como si algo hubiera saltado de él. Otro cuenta que vio a una mujer pidiendo bola en una curva, pero algo dentro de él le dijo que no parara. Siguió de largo y en el retrovisor vio cómo la mujer se transformaba en una sombra alta, con ojos brillantes, y desaparecía en el aire. Mira, mi hermano, en esta vida hay cosas que no se pueden explicar con lógica, pero hay algo que sí es seguro. Dios es más fuerte que cualquier demonio. Si alguna vez tienes que pasar por esa carretera en la madrugada, cúbrete con la sangre de Cristo. No te detengas por nada ni por nadie, y si escuchas pasos en el techo o ves figuras en la niebla, ora y sigue tu camino. Porque en esa carretera hay algo que no quiere que llegues a tu destino. Pero mientras tengas a Dios, ningún mal podrá tocarte. Tercera, la carretera Mella, la niña de la oscuridad. Óyeme bien, mi gente, Dios es grande y poderoso, y el enemigo no tiene más poder que aquel que tú le permitas. Pero hay lugares en esta tierra donde el mal acecha, esperando que el desprevenido caiga en su trampa. Y uno de esos lugares es la carretera Mella, un camino largo y solitario que conecta Santo Domingo con el este del país. Esa carretera ha visto más accidentes de los que la gente quisiera recordar, pero los que han sobrevivido cuentan algo que eriza la piel. No son simples choques ni errores humanos. Hay algo ahí que los provoca. La historia que más se repite es la de una niña con uniforme escolar. Sí, una niña, como de 8 o 9 años, con una mochilita en la espalda. A esas horas de la madrugada, cuando ya no hay casi nadie en la carretera, se le ve caminando despacio por el borde, con la cabeza baja, como si estuviera perdida. Y claro, el que la ve se asusta. ¿Qué hace una niña sola a esas horas en la carretera? Muchos han frenado, le han bajado el vidrio y le han preguntado: «Mijita, ¿qué tú haces aquí? ¿Para dónde vas?». Pero la niña no responde. Solo levanta la cabeza lentamente, y ahí es donde empieza el problema. Dicen que cuando la miras directo a la cara, ya no es una niña. Su rostro se alarga, su piel se vuelve negra como el carbón, y sus ojos se abren de más, como dos pozos sin fondo. En ese momento, la temperatura del carro baja de golpe. El aire se vuelve pesado, y lo último que muchos han visto es su propia imagen reflejada en esos ojos oscuros antes de perder el control del volante. Hay choferes que han logrado reaccionar a tiempo, acelerando con todas sus fuerzas, sintiendo la risa de algo inhumano sonando en sus oídos. Pero el que ha intentado detenerse, el que ha tratado de bajarse para ayudar, ese no ha vuelto a ser el mismo. Pero escucha bien, porque aquí viene lo importante. Dios tiene más poder que cualquier demonio. Los que han invocado el nombre de Cristo en el momento del peligro han visto cómo la niña se desvanecía en el aire, como humo que se lleva el viento. Así que si alguna vez te toca pasar por la carretera Mella de madrugada, recuerda esto: no frenes, no bajes el vidrio y no mires a nadie a los ojos. Porque lo que parece un niño perdido, en realidad es el enemigo disfrazado buscando a quién llevarse. Cuarta, la curva del diablo en San Pedro de Macorís, donde el mal acecha. Escucha bien, mi gente, hay lugares donde los demonios se mueven con más fuerza, buscando atrapar a los que andan distraídos. Y uno de esos sitios es la famosa curva del diablo en San Pedro de Macorís. Esa curva tiene un nombre por algo, mi hermano.
No es porque sea difícil de tomar, ni porque los carros pierdan el control ahí de la nada. Es porque hay algo que la habita, algo que no es de este mundo. Los motoconchistas y camioneros que pasan por ahí a altas horas de la noche han contado lo mismo una y otra vez. Cuando el reloj marca las 3 de la mañana, la neblina se pone espesa, el aire se siente más frío y lo peor de todo, aparecen figuras en la carretera. No son animales, no son humanos. Dicen que se ven hombres sin cabeza, vestidos con ropa vieja, parados en fila al lado de la carretera. No se mueven, no hablan, solo están ahí. Pero el verdadero terror es cuando pasas por la curva y en un parpadeo, esos mismos seres aparecen en medio de la vía, como si trataran de hacerte chocar. Hay quienes han intentado frenar para esquivarlos y justo en ese instante su carro se apaga. La radio empieza a hacer ruidos raros y sienten que algo invisible se sube al asiento trasero. Los más valientes han contado que han visto ojos rojos brillando en la oscuridad, observándolos desde la maleza al borde de la carretera. Pero, óyeme bien, el que ha intentado bajarse a ver qué es lo que hay ahí, nunca ha regresado igual. Algunos choferes han sido encontrados al otro día, caminando sin rumbo, con la mirada perdida, sin recordar quiénes son ni qué hacían ahí. Otros simplemente no aparecen. Pero aquí viene lo más importante. Los que han clamado el nombre de Cristo han sido librados. Un hombre contó que, cuando sintió que algo lo estaba mirando desde el asiento de atrás, cerró los ojos y empezó a orar con todas sus fuerzas. En ese mismo momento, el carro volvió a encenderse solo, el aire se calentó de golpe y una risa espantosa se escuchó en la curva antes de que todo volviera a la normalidad. Así que, mi gente, si alguna vez les toca pasar por la curva del diablo, recuerden esto. No miren a los lados, no bajen la velocidad. Y si sienten que algo está en el carro con ustedes, clamen a Dios, porque solo Él puede salvarlos. Que el Señor nos proteja en el camino y nos libre de todo mal. Amén. 5. El camino de la presa de Atillo, la ruta de los pasos invisibles. Óyeme bien, compadre, si hay un sitio en esta tierra donde se siente el peso de lo que no se ve, es en el camino de la presa de Atillo. Ese es un lugar solitario, donde la única compañía es el viento y el sonido del agua chocando contra las rocas. De día parece un sitio normal, tranquilo. Pero de noche, mi hermano, las cosas cambian. Los camioneros y motoristas que han pasado por ahí a altas horas de la madrugada han sentido algo que eriza la piel. No ven nada, pero lo escuchan. Pasos en la carretera. Sí, pasos. Como si alguien caminara al lado del carro, pero cuando miran por el retrovisor, no hay nadie. Dicen que a partir de las 3 de la mañana, el aire se vuelve pesado, las luces del carro empiezan a titilar, y si estás solo, sientes como si alguien estuviera respirando dentro del vehículo contigo. Pero lo peor, mi hermano, lo peor son los golpes. Los camioneros cuentan que, cuando pasan por cierto tramo de la carretera, sienten 3 golpes fuertes en la puerta del camión. 3 golpes secos, como si alguien estuviera pidiendo que le abran, y ahí es donde viene el peligro, porque el que abre la puerta para ver quién es, ya perdió. Dicen que los que han cometido ese error sienten una mano fría tocarles el pecho, como si les apretaran el corazón, y en un parpadeo todo se vuelve oscuro. Los que han logrado sobrevivir cuentan que despiertan horas después, lejos de la carretera, con la mente en blanco, sin recordar qué pasó. Pero escucha esto, los que han clamado el nombre de Dios han visto la mano del Altísimo salvándolos.
Un hombre que casi cae en la trampa contó que, cuando escuchó los golpes, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Pero en vez de abrir, cerró los ojos y empezó a orar con todas sus fuerzas. En ese instante, una voz ronca y distorsionada se escuchó afuera, gritando de rabia, y luego todo se quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, el carro ya estaba lejos de la presa, como si algo invisible lo hubiera empujado fuera del peligro. Hermano, si alguna vez tienes que pasar por ahí de madrugada, recuerda esto: no te detengas. No mires por el retrovisor si sientes algo atrás. Y si escuchas los 3 golpes en la puerta, clama a Dios y sigue manejando. Porque solo Dios tiene el poder de salvarnos de lo que acecha en la oscuridad. 6. La recta de Asua, la bailarina de la muerte. Escucha bien, compadre. Si hay un lugar donde el mal se manifiesta en su forma más engañosa, es en la recta de Asua. Esa carretera es larga, sin muchas curvas, y de día parece tranquila, pero cuando llega la madrugada, la historia es otra. Mira, mi hermano, los choferes que han pasado por ahí a altas horas de la noche han contado lo mismo una y otra vez. Dicen que ven a una mujer bailando en el medio de la carretera. Sí, bailando, como si estuviera en una fiesta, con su vestido largo y moviéndose al ritmo de una música que nadie más escucha. Algunos han intentado esquivarla y han terminado en los barrancos. Otros han intentado frenar, pero cuando lo hacen, la mujer deja de bailar y se queda mirándolos, con una sonrisa que no es humana. Y aquí es donde viene lo peor, porque el que la mira a los ojos siente una fuerza invisible empujándolo fuera de la carretera. Muchos han perdido el control del volante, y los que han sobrevivido cuentan lo mismo. Antes del choque, escucharon una risa distorsionada, como si saliera de todas partes al mismo tiempo. Pero, óyeme bien, porque el enemigo no tiene más poder que el que Dios le permite. Los que han invocado el nombre de Cristo han sido librados. Un chofer contó que vio a la mujer de lejos y sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Quiso frenar, pero algo en su espíritu le dijo que no lo hiciera. En vez de detenerse, comenzó a orar en voz alta diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi hermano, en ese mismo momento, la mujer dejó de bailar y su cuerpo se empezó a descomponer ante sus ojos hasta que desapareció como humo en el viento. Los que han clamado a Dios han sentido una fuerza extraña empujando su carro lejos del peligro, como si una mano invisible los protegiera. Pero escúchame bien, mi gente. Si alguna vez pasas por la recta de Asua de madrugada, recuerda esto: no frenes, no mires y no escuches. Si sientes escalofríos, empieza a orar. Y si ves a la bailarina, clama el nombre de Cristo y sigue tu camino. Porque el mal acecha en la oscuridad, pero Dios siempre es más fuerte. 7. La carretera Montecristi, Dajabón, los hombres de túnica negra. Óyeme bien, mi gente. Dios es el único que nos protege del mal, porque el enemigo anda suelto buscando a quien atrapar. Y si hay una carretera donde los demonios se pasean como si fuera su terreno, es en la que va de Montecristi a Dajabón. Ese camino es largo, solitario, con el viento caliente soplando del lado de la frontera. De día parece cualquier carretera normal, pero cuando el reloj marca las 3 de la mañana, lo que pasa ahí no tiene explicación humana. Mira, muchos choferes han contado que en cierto tramo del camino ven a varios hombres vestidos con túnicas negras parados en fila al lado de la carretera. Son altos, inmóviles, con los rostros cubiertos, y lo peor de todo, no tienen sombra. Los que los han visto han sentido un escalofrío que les recorre el cuerpo entero, y el aire se vuelve espeso, como si la noche misma estuviera respirando sobre ellos. Ahora, mi hermano, el verdadero terror empieza cuando intentas tocar bocina o acelerar para pasar rápido, porque en ese mismo instante
el carro se apaga solo. No importa si es un vehículo nuevo, no importa si lo acabas de revisar. El motor se apaga, las luces empiezan a parpadear y el radio emite un sonido extraño, como si algo estuviera hablando en un idioma que no existe. Y aquí es donde viene el peligro, porque el que se atreve a bajarse del carro para revisar lo que pasa, desaparece. Los pocos que han regresado después de haber cometido ese error, vuelven mudos, con la mirada perdida, como si algo les hubiera arrancado el alma. Pero óyeme bien, porque Dios tiene más poder que cualquier demonio. Los que han tenido la sabiduría de clamar el nombre de Cristo en ese momento, han visto la salvación con sus propios ojos. Un chofer contó que, cuando el carro se le apagó y vio a los hombres de túnica negra moviéndose hacia él, sintió un miedo que nunca había sentido en su vida, pero en vez de salir, cerró los ojos y empezó a gritar con todas sus fuerzas: «En el nombre de Jesús, suelten este carro». Mi hermano, en ese mismo instante, los hombres de túnica desaparecieron. La radio se quedó en silencio y el motor encendió solo, como si nunca se hubiera apagado. 8. La carretera de Higüey a Punta Cana. Las voces del más allá. Óyeme bien, mi gente, si hay un camino donde el aire pesa más de lo normal, donde la noche parece que te susurra al oído, es en la carretera que va de Higüey a Punta Cana. Mira, esta carretera no es de muchas curvas ni tiene barrancos peligrosos, pero lo que da miedo no es lo que se ve, sino lo que se escucha. Taxistas, camioneros y conductores que trabajan de madrugada han contado la misma historia una y otra vez. Dicen que cuando pasan solos por este tramo, empiezan a escuchar sus propios nombres en la radio. Sí, su propio nombre. No importa si la radio está apagada, no importa si la música está sonando. De repente, la señal se corta y una voz susurra su nombre con un tono frío y distorsionado. Algunos han sentido escalofríos y han seguido manejando, pero los que han cometido el error de responder a la voz han sentido una presencia dentro del carro. Y aquí es donde empieza lo peor, porque el que mira por el retrovisor después de escuchar su nombre ve algo que no debería estar ahí. Los que han mirado han visto unos ojos brillantes en la oscuridad del asiento trasero. Otros han sentido un aire helado golpeándoles la nuca, como si alguien estuviera respirando en su oído. Hay quienes han intentado orar, pero se quedan sin voz. El miedo los paraliza, pero Dios tiene más poder que cualquier demonio. Un taxista contó que cuando escuchó su nombre en la radio y sintió la presencia detrás de él, no miró por el retrovisor, sino que cerró los ojos por un segundo y gritó con todas sus fuerzas: «Satanás, el Señor te reprenda». Mi hermano, en ese instante, un chillido desgarrador salió del carro, las luces parpadearon y el aire frío desapareció de golpe. El hombre llegó a su destino sano y salvo, pero con el corazón latiéndole como tambor. Desde ese día, nunca más volvió a manejar en esa carretera después de las 3 de la mañana. 9. La subida de la loma Quita Espuela, el perseguidor de la niebla. Óyeme bien, mi gente, si hay un lugar donde la noche es más densa que en cualquier otro sitio, es en la subida de la loma Quita Espuela. Esa carretera es peligrosa de por sí, llena de curvas cerradas y con una neblina que parece un muro blanco. Pero lo que pasa ahí en la madrugada no es cosa de este mundo. Mira, muchos choferes han contado que, al pasar por esta loma a partir de las 3 de la mañana, han sentido una presencia siguiéndolos. No la ven al principio, pero la sienten. Es como si alguien estuviera corriendo detrás del carro. Lo raro es que el carro puede ir a 80, 90, 100 kilómetros por hora. Y la cosa sigue ahí, corriendo a la misma velocidad. Los más valientes han mirado por el retrovisor y lo que han visto les ha cambiado la vida para siempre.
Dicen que se ve una silueta negra, alta, con los brazos largos y los ojos brillantes, siguiéndolos por la carretera como si flotara en el aire. Y lo peor es que cada vez que parpadean, la figura está más cerca. Ahora, aquí es donde muchos han cometido el error fatal. Porque el que se atreve a frenar y bajarse para ver qué es, desaparece. Los pocos que han sido encontrados después de hacer esto, han sido hallados en el monte, temblando, con la mirada perdida y sin recordar nada. Solo repiten una frase una y otra vez: Él viene, Él viene. Pero óyeme bien, porque Dios es más poderoso que cualquier demonio. Los que han clamado a Cristo en ese momento han sido librados. Un camionero contó que, cuando vio la figura en el retrovisor, cerró los ojos y empezó a orar con toda su alma. Dijo: Jehová, guárdame bajo tu sombra, porque en ti confío. Mi hermano, en ese instante, la neblina se despejó por completo, y la figura desapareció como si nunca hubiera estado ahí. 10. La carretera de Baní a Barahona, el pasajero de la ceiba. Óyeme bien, mi gente. Dios es el único que nos protege de lo que acecha en la oscuridad, porque donde el hombre ve un camino vacío, el enemigo ve un portal. Y si hay una carretera donde la presencia del mal se siente en el aire mismo, es en la que va de Baní a Barahona. Mira, mi hermano, esta carretera es conocida por sus paisajes hermosos, pero cuando cae la noche, la historia cambia. Los choferes que han viajado solos por este tramo en la madrugada cuentan que, cuando pasan cerca de una ceiba grande que hay en el camino, sienten un peso extraño en el asiento trasero, como si alguien se montara sin que nadie lo invitara. El aire dentro del carro se enfría de golpe, el ambiente se vuelve pesado y algunos han sentido una respiración en la nuca, como si alguien estuviera muy cerca de ellos. Pero lo peor es esto: los que han cometido el error de mirar por el retrovisor han visto a un hombre sentado en el asiento trasero. Dicen que tiene la piel oscura, los ojos hundidos y una sonrisa larga que no es humana. Lo más raro es que, cuando aceleran, el peso sigue ahí. Cuando frenan, el hombre sigue ahí. Y cuando por fin logran reaccionar y tratan de hablarle, el pasajero sonríe más grande y empieza a reírse, pero la risa no se escucha con los oídos, sino dentro de la cabeza. Algunos han sentido tanto terror que han perdido el control y han chocado. Pero Dios tiene más poder que cualquier demonio. Los que han sabido clamar a Cristo en ese momento han sido librados. Un taxista contó que cuando sintió el peso en el asiento trasero, no quiso mirar por el espejo, pero cuando sintió una mano fría tocándole el hombro, supo que tenía que hacer algo rápido. Entonces, empezó a orar con todas sus fuerzas. En el nombre de Jesús, suelta este carro, Satanás. Mi hermano, en ese mismo momento, el peso desapareció de golpe y un grito distorsionado sonó dentro del vehículo antes de que todo volviera a la normalidad. Desde ese día, ese taxista nunca más volvió a viajar por esa carretera después de las 3 de la mañana. Mi gente, lo que les he contado hoy no es juego. Estas carreteras han sido testigos de cosas que la lógica no puede explicar, pero lo que sí sabemos es que el enemigo anda suelto, buscando a quién devorar. No es casualidad que estas apariciones ocurran a partir de las 3 de la mañana. Esa es la hora donde el velo entre este mundo y el otro se hace más delgado, donde las tinieblas se sienten con más fuerza. Pero escúchenme bien, porque no hay demonio, sombra o espíritu que pueda más que Dios. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos contando lo que pocos se atreven a decir. Nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite. Que el Señor nos guarde a todos en cada camino que recorramos. Amén.